Hechos 2023. A pocas horas de finalizar el 2023, resaltamos los acontecimientos más importantes del año, hechos que fueron noticia a nivel nacional e internacional y agitaron la opinión pública. En el plano internacional, el regreso de Lula a Brasil. Con el lema "Un país de todos y para todos", Lula da Silva se posesiona como presidente de Brasil. El 1 de enero, el líder de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva, de 77 años, recibe las riendas del país. En su proyecto de gobierno está la lucha contra el hambre, la protección de las comunidades indígenas y alcanzar la deforestación cero en la Amazonía. Su posesión se vio afectada 8 días después con un intento fallido de golpe de Estado por parte de seguidores de su antecesor, Jair Bolsonaro, a quien se acusó de ser su instigador. Terremotos mortíferos. En la madrugada del 6 de febrero, el sureste de Turquía y una parte de Siria quedaron devastados por uno de los terremotos más mortíferos de las últimas décadas. Los sismos dejaron cerca de 56.000 muertos y más de 80.000 edificaciones afectadas, mientras los países de Occidente, liderados por Estados Unidos, se apresuraron a ayudar a Turquía, nada hicieron ante la calamidad del pueblo sirio. Un terremoto de magnitud 6.8 sacudió a Marruecos el viernes 8 de septiembre, dejando cerca de 3.000 personas fallecidas y un número de heridos superior a 2.560. Este movimiento telúrico tuvo consecuencias devastadoras. Un año de la guerra entre Rusia y Ucrania. El 24 de febrero de 2022, en un discurso televisado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó que había ordenado una operación militar especial en la región ucraniana del Donbass. Un año después, sin que se vislumbre el final de los combates o una salida negociada, la guerra ha causado miles de muertos en ambos bandos y el desplazamiento de más de 7 millones de personas desde Ucrania a diversos países de Europa y afectaciones económicas en todo el mundo. Coronación del rey Carlos III. En una histórica y concurrida ceremonia celebrada el sábado 6 de mayo, el monarca de 74 años de edad ascendió al trono del Reino Unido como sucesor de la reina Isabel II, quien murió el 8 de septiembre de 2022. Miles de personas se congregaron para presenciar el pomposo desfile real, mientras miles de opositores rechazaban también que en pleno siglo XXI se siga manteniendo el modelo monárquico. Hollywood, paralizado por huelgas. En mayo, los guionistas estadounidenses iniciaron una huelga a la que se sumaron a mediados de julio los actores para exigir mejor remuneración y regulación del uso de la inteligencia artificial. Esta protesta inédita en Hollywood terminó en septiembre para los guionistas, pero los actores solo hasta noviembre retomaron los rodajes. Además de las mejoras salariales, la huelga permitió introducir nuevas restricciones en el uso de la inteligencia artificial. Cumbre de la OTAN en Lituania. Los líderes mundiales de Occidente se reunieron en Lituania los días 11 y 12 de julio para celebrar una cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La guerra en contra de la Federación de Rusia en Ucrania fue uno de los puntos dominantes en la agenda de la cumbre. La OTAN es una organización militar que hoy se encuentra subyugada a las órdenes de los Estados Unidos de América. 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende. El 11 de septiembre de 2023 se cumplió medio siglo del golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile llevaron a cabo un golpe de Estado para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular. Tropas del ejército y aviones de la Fuerza Aérea atacaron el Palacio de la Moneda, donde murió el presidente Allende. 50 años después, Chile
ahora presidido por el izquierdista Gabriel Boric, tiene la responsabilidad de cambiar la constitución política, pero en 2 ocasiones los proyectos de reforma han sido votados en contra. Genocidio contra el pueblo palestino. Tras el ataque y la toma de rehenes por parte del grupo Hamas el 7 de octubre, el Estado israelí bombardeó indiscriminadamente la Franja de Gaza. Han asesinado vilmente a miles de civiles indefensos, la mayoría mujeres y niños. El 80% de la población se encuentra desplazada y las ciudades en la Franja de Gaza están devastadas. El pueblo palestino ha sido víctima de una violencia sistemática durante 75 años. Violencia que atenta contra su dignidad y derechos humanos básicos. Lo que está ocurriendo es un genocidio ejecutado con la complicidad de las potencias occidentales dirigidas por Norteamérica, a pesar de que los pueblos de todo el mundo se han levantado exigiendo un alto al fuego. El hambre en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en conjunto con otras organizaciones, publicaron el informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo para el 2023. El estudio revela que el contexto en el que se desenvuelve el mundo con conflictos bélicos, fenómenos climáticos, la pandemia y la crisis económica ha afectado los avances para cumplir con la Agenda 2030 y el objetivo de erradicar el hambre en el mundo. El ultraderechista Milei gana en Argentina. El 19 de noviembre, el ultraderechista Javier Milei ganó las elecciones presidenciales de Argentina al imponerse a su rival, el candidato peronista Sergio Massa. Javier Milei asumió el cargo el 10 de diciembre ante los representantes más recalcitrantes de la tendencia neofascista como Jair Bolsonaro y Volodymyr Zelensky. De inmediato, anunció medidas neoliberales y antipopulares en las que incluye la devaluación de la moneda, la reducción de subsidios a energía y transporte, la reducción de la planta de personal, la eliminación del Ministerio y Obras Públicas. Pese a la aprobación de una norma para reprimir las protestas, estas no se hicieron esperar. Impunidad para Fujimori. El 6 de diciembre, el Tribunal Constitucional del Perú ordenó la liberación de Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Tras conocerse la decisión, la Asociación Pro Derechos Humanos expresó su enérgico rechazo ante el grave desacato del Tribunal Constitucional al ordenamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que contradice las disposiciones internacionales y coloca en riesgo el acceso a la justicia para las víctimas.